para hablar de la incidencia del crimen organizado, el proceso de pacificación en México, el diálogo con las autodefensas. Tenemos gran placer en hacer contacto telefónicamente con el doctor Edgardo Buscaglia. Él es el presidente del Instituto de Acción Ciudadana y académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, y hacemos contacto con él hasta Turquía, donde se encuentra. Doctor Buscaglia, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días para México. Muchísimas gracias. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que Felipe Calderón le dio una patada al avíspero cuando declaró la guerra al narco, pero que su estrategia contra el crimen consiste en atacar las causas como la pobreza. ¿Es la forma de acabar con la violencia diaria en México, doctor? ¿Qué opina? Tiene razón el presidente en que que Calderón y Fox, antes de Calderón, generaron un proceso de violencia enorme, porque lo que hicieron fue darle el pastel mafioso que usaba el PRI para sostenerse del poder, dárselo a otros personajes de la vida política mexicana. Entonces pasaron de un estado mafioso a otro durante Fox y Calderón, pero lamentablemente el diagnóstico del presidente López Obrador no es el correcto. La pobreza no causa delincuencia. La pobreza es victimizada por la delincuencia organizada de Estado que padece México. Entonces la gente que está por debajo de los niveles de pobreza en México son víctimas de la delincuencia organizada, y son las víctimas más desamparadas de la delincuencia organizada, que no tienen acceso a la justicia, no pueden promover amparos. Entonces el diagnóstico es equivocado. Hay que combatir la pobreza como en cualquier país del mundo, limpiando al Estado de arriba hacia abajo y a la clase política de la manera que lo han hecho otros países del mundo. Entonces hasta que no logren limpiar al Estado de las redes criminales que lo tienen invadido, no van a poder salir, lamentablemente, de esta situación. O sea, el diagnóstico es equivocado. Relacionar la pobreza directamente a la delincuencia organizada es un disparate. La pobreza es víctima de la delincuencia organizada de Estado. Otra declaración que se ha dado a conocer recientemente en México, proveniente de la Secretaría de Gobernación, es que se estaba preparando un supuesto diálogo con diferentes grupos del crimen organizado y con las autodefensas. Sin embargo, esto lo negó el presidente. ¿Diría usted que hay divisiones al interior del gobierno para atacar al crimen organizado, para diseñar estrategias que funcionen en este campo? Hay mucha gente que estaba con Calderón y con Peña Nieto, que ahora está con el gobierno de López Obrador. Entonces, las propuestas de ese gobierno de López Obrador están contaminadas por los mismos errores que cometieron los gobiernos previos. No se dialoga con los grupos armados ilegales, sean autodefensas legítimas o sean autodefensas criminales. Lo que tiene que hacer el Estado es tener presencia en los enormes territorios mexicanos donde no hay presencia del Estado, no hay policías, no hay justicia, los fiscalías trabajan para grupos criminales, los gobernadores están al servicio de redes criminales de empresarios. Ahí hay que llevar al Estado, limpiar a la clase política, hacer presencia con instituciones limpias en los estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, ocupar esos territorios que hoy están en manos de policías mafiosos, de fiscalías en manos de la delincuencia organizada o de gobernadores comprados por redes criminales, limpiar al Estado, hacer presencia, y los grupos de autodefensa honestos se van a desmantelar solos. Bueno, una solución, por supuesto, pero también el ataque a la corrupción podría ser otra solución, podría bajar la incidencia delictiva en nuestro país. Por supuesto, cuando uno la ataca de arriba hacia abajo, desde lo político hacia abajo, comienza a bajar inmediatamente la violencia y comienza a bajar los secuestros, las extorsiones, porque las policías le responden a los políticos mafiosos. Las policías que hoy secuestran o están involucradas con redes criminales son empleados de redes criminales compuestas por políticos y empresarios. Por lo tanto, combatiendo la corrupción con decomisos, miles de millones de dólares decomisados y enviados a un Fondo Nacional de Reparación de Daños de Víctimas, con eso vas a bajar la violencia, y no con diálogos mafiosos como hacía Peña Nieto con su virrey Castillo en Michoacán, o con otros esfuerzos infructuosos de Fox y de Calderón.
Por lo tanto, hay que comenzar a atacar la delincuencia organizada no solo con programas sociales, sino con programas judiciales de limpieza del Estado de arriba hacia abajo. Y eso todavía no lo vemos que esté sucediendo, todavía no. Claro. Doctor Buscaglia, finalmente agradeciéndole muchísimo ese tiempo que usted se ha tomado para conversar con las audiencias de Radio Educación. ¿Cree usted que existan las condiciones para lograr la pacificación del país o son solo buenos deseos de mi parte? Hasta ahora son buenos deseos, porque no existe la infraestructura judicial para poder comenzar a decomisar miles de millones de dólares de dinero sucio y crear un Fondo Nacional de Reparación de Daños para cientos de miles de víctimas. Cuando eso comience, ahí la sociedad mexicana se va a comenzar a pacificar, desmantelando a redes criminales empresariales, dándoles dinero a través de reparación de daño a víctimas, cientos de miles de víctimas y sus familiares, y a partir de ahí se comienza a pacificar al país con una justicia transicional más o menos funcional. Por ahora son solo buenos deseos, porque la infraestructura no existe en el Estado para comenzar a hacer esto que les propongo. Claro. Pueden encontrar las propuestas estas documentándoles las experiencias de los países que hicieron estas cosas muy bien en mi cuenta Twitter y en mi cuenta Facebook, donde gratis pueden bajar las publicaciones que hemos generado documentando todo esto que ha estado realizando otros países bastante bien. Claro. En comparación a México. No tengo dudas que México lo va a lograr, pero tenemos que comenzar cuanto antes. Con los mismos hertzmaneros de Fox, con los mismos Monreales del PRD, con la misma gente que acompañó a Peña Nieto y a Calderón, el presidente López Obrador va a fracasar. Tiene que comenzar a programar mecanismos de reparación de daños masivos a través de decomisos de la clase político-empresarial mexicana que ha estado involucrado en la delincuencia organizada en los últimos 15 años. Así lo hizo Italia, así lo comenzó a hacer Brasil antes de Bolsonaro y le iba bien, así lo comenzó a hacer Colombia. Los países que logran pacificarse, menores niveles de homicidios y de secuestros y demás, comienzan con esto. No hay paz sin justicia. Y no hay justicia sin reparación del daño a cientos de miles de víctimas y a sus familiares que hoy están desamparados en la pobreza. Claro. Pues ahí está, doctor Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York. Le agradecemos muchísimo por estos minutos y compartimos en este momento ahora con nuestras audiencias sus redes para que descarguen gratuitamente estas 45 propuestas que usted ha compilado. Muchas gracias por su tiempo. Felicidades, José Ángel. Espero que el audio haya sido adecuado. Bastante bien, sí. Para la lejanía, muy bien, doctor. Que la paz, estoy muy bien allá en Turquía. Felicidades. Hasta luego, gracias. Luego.